en Sistema Sonora con Carmen Rubia, Antonio Limones y Fernando Ruiz. Sigue nuestra sintonía cada martes con un nuevo podcast en Spotify, iVoox y YouTube. Bienvenida y bienvenido a Sistema Sonora. Nos ha salido bien. Era un ensayo para presentar nuestro 7º podcast sobre el plano contra plano. Y nada, aquí está Antonio Limones, Carmen Rubia, un servidor, y a las cámaras y a la técnica de sonido, Rocío, nuestra compañera, Celia y nuestra compañera Triana. Hoy tenemos un tema muy chulo, ¿no? Un tema para los cineastas, para las cineastas. A los cinéfilas, los cinéfilos. Amantes de fotogramas. Todas esas personas friki de lo que pasa detrás de las cámaras y cómo manejar y cómo hacer un discurso con nuestras cámaras, ¿no? Exactamente, cómo construir lo que viene siendo un discurso audiovisual. Exactamente. No me acuerdo del título del libro que me leí una vez, que era algo así. Platero y yo. La construcción del relato audiovisual, la construcción... ¿Cómo se escribe un texto fílmico? ¿Cómo se escribe un texto fílmico? Es un libro muy curioso, la verdad, con muchas imágenes y mucha análisis, muy chulo. Empieza hablando de la corazón de Potenkin. La verdad que es muy bueno. Pero bueno. Está un poco vetado hablar del cine ruso, ¿no? Casualmente ese director fue perseguido por la propia Rusia. Pero bueno, no venimos aquí a eso, venimos a hablar un ¿Cómo poquito. que no? Si venimos siempre a eso, a hablar de cotilleo y cosas que no me dejáis a mí. Las cosas con salsilla es las que tenemos que hablar. Pero bueno, no, hablamos de narrativa, ¿no? Venimos a hablar un poco de narrativa, vamos a hablar un poco de cómo se construye el discurso audiovisual. Vamos a hablar también un poco de curiosidades, de cineastas importantes. Y vamos a hablar también de, por ejemplo, del plano contra plano y de todo este tipo de cositas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que va a ser un programa bastante entretenido. Sí, es un programa que es como la base, ¿no?, de la narrativa audiovisual, que es cuando todo el mundo empieza a estudiar tanto comunicación audiovisual como ustedes, o Sí. realización como yo, como los ítems básicos, ¿no?, para construir como las letras de la palabra. Sí, al final esos elementos morfológicos que tiene que tener la narrativa del cine y de la televisión, lo que son los elementos en sí van a ser los mismos, entre comillas, para cine y para televisión, pero su narrativa, su forma de instrumentarlo es totalmente diferente. Pero sí que a la hora de definirlo, de definir lo que es ese plano, a definir lo que es esa escena, esa secuencia y todo lo que es el encuadre, todo este tipo de cosas, siempre van a tener una misma base y va a ser lo mismo. Siempre que... Yo me meto ya en fregado, ¿vale? Claro que sí. Siempre que hablamos de plano, estábamos antes hablando un poco para orientar el programa y es importante entender que el plano tiene como unas dos vertientes. O sea, tenemos un plano como el elemento mínimo en el que nos cuenta un discurso dentro de un elemento fílmico, ¿no? Vamos a enfocarlo un poco al cine, que es por donde va hoy el programa. Pero además el plano tiene una relación totalmente ligada a lo que conocemos también como encuadre, porque podemos hablar de plano en base a un espacio-tiempo, pero también podemos hablarlo simplemente de un espacio, ¿no?, que sería esa delimitación de lo que va a ver el espectador. Y ahí Incluso yo añadiría una tercera objeción, el fuera de plano. Claro. Exacto, Exactamente, lo que viene siendo perfecto, el campo y el sí, fuera de campo. fuera es de lo que se campo, llama. exactamente. Cuando estamos hablando de cine, estamos hablando de lo que se está viendo a través de 4 límites, que son los 4 límites que nos ofrece una pantalla, de momento, a no ser que hagan pantalla con muchos más límites, pero tradicionalmente esos 4 límites, dependiendo también de la resolución que se haya, de la época que sea, la resolución que tenga, ese espacio está ahí, que el espacio puede ser un escenario que esté limitado a conciencia de esos límites y el resto, la cabeza ya se imagina todo el espacio completo. Ahí hay una parte, es que has dicho lo de los límites y demás, y yo sabéis que siempre hablo poco, pero me gusta soltar el chispazo de José Valdelomar y de lo que conocemos como el apanoramamiento de la imagen, la imagen apanorámica, ese desbordar de la imagen en la que había una imagen principal y luego se desbordaban las imágenes alrededor intentando
despertar nuestro subconsciente hacia esas cosas que pasaban alrededor de la pantalla. Entonces era una forma de intentar romper con esos límites del plano. Los límites físicos, ¿no? Exactamente. Los límites mentales. Sí que es verdad que no se conseguía porque al final tu imagen principal sigue teniendo 4 límites y eso de momento, pero sí que tu imagen en tu cerebro, eso que hemos hablado muchas veces, sí se expandía mucho más y hacía al final un global de todo, Sí. de toda esa imagen. Yo cuando hablo de estos temas me imagino como el inicio de la escritura con el inicio del cine, ¿no? El inicio de la escritura, como es muy anterior, no lo hemos vivido, pero sí que podemos decir que hemos vivido el inicio del cine. Entonces, como que hay que construir una tipología de plano, un tipo de narrativa para saber cómo comunicar, ¿no? Que Claro. es como el inicio de un poco del todo, ¿no? Porque cuando los hermanos Lumière proyectan la película del tren, Sí. que media sala sale corriendo como diciendo que nos va a atropellar, Ujú. ¿no? Como que empiezan a construirse, ¿no? Las diferentes tipologías de plano Sí. para construir las diferentes narrativas audiovisuales. De hecho, lo de que se empezaran a crear otro tipo de plano y la razón por la cual se empezaron a contar historias no es ni más ni menos se produce por el declive del propio cinematógrafo, porque cuando la gente ya llevaba 4 o 5 años viendo imágenes de París, de Nueva York, imágenes de las grandes ciudades, ya se aburría. Entonces, el propio lenguaje del cine fue creciendo debido a que necesitaba seguir creando negocios. Entonces, el que exista el cine tal y como nosotros lo conocemos es porque como industria necesitaba seguir teniendo ingresos. Y dijeron, pues vamos a contar historias, que el storytelling es lo que ha estado vendiendo a lo largo de toda la humanidad. Que me extraña muchísimo que haya sido una cuestión de dinero. Es una cuestión puramente económica. Sí, sí, vamos, entiendo. Tiene que mantener una industria, además una industria que por entonces no sería precisamente barata. Claro. O sea, al final todos los materiales que se estaban empleando eran materiales bastante costosos de tener y ya que iba a exponerlo en unas salas de cine, pues tenías que dar algo diferente. Y con respecto a lo que es el lenguaje y entrando en lo que es el plano, se consigue hacer ese discurso. Sí. Y de hecho, a mí me gusta mucho que hayamos empezado un poco a hablar de este tema de la narrativa con este tema en particular del plano contra plano, porque es una forma de generar precisamente un discurso, un diálogo, ¿no? O sea, al final aquí estamos viendo esa conexión entre los personajes, ahora entramos a explicar el plano contra plano lo que es, pero sí es esa parte en la que existe esa conexión directa entre los personajes y se va viendo los diferentes puntos de vista. Empezamos por definir lo que era el plano, esa delimitación del espacio, y también tenemos que decir que el plano es esa toma que es válida, es decir, cuando hablamos de toma nos referimos a desde que empezamos a grabar, nuestra cámara empieza a grabar hasta que termina de grabar. De esa toma puede que cojamos una parte de esa toma o la toma entera, pero esa toma que sea válida se convertirá ya en plano, para Sí. formar parte de lo que es la estructura de nuestra frase audiovisual, por así decirlo. Luego tendríamos ese conjunto de tomas, ese conjunto de tomas válidas, que son los planos que nos hacen nuestras escenas, nuestras secuencias y nuestro corto, largo, episodio y todo lo que queramos. Y es importante entender esa partición del tiempo con los planos y con la secuencia, con las escenas, para entender que todo tiene un discurso propio. El plano tiene un diálogo en sí mismo. Una escena tiene ya una construcción de una historia, una secuencia ya está contándonos algo mayor. Y así vamos creciendo en esa información que nos da lo que es la narrativa, ¿no? Pero no había como una disputa entre la teoría europea y la teoría americana a lo que llamar escena. ¿No os acordáis de eso? Un poco era como A mí en no me suena. América le llamaban escena a un todo y aquí en Europa escena era como una parte del corto. ¿No habéis tenido conflicto eso a la hora de crear los guiones técnicos? Sí, cuando se iba a crear el guión técnico, como que no quedaba claro. Sí que es verdad que estaba esa ambivalencia, ¿no? De qué era una escena. Sobre todo cuando se ponía, por ejemplo, escena exterior, día, no sé qué. Y dices tú, bueno, entonces, si ahora... ¿qué es una escena entonces? Cuando todo está transcurriendo, por ejemplo, aquí, está transcurriendo todo en este mismo lugar, y si nos vamos ahora a la calle, ya es otra escena. Se supone que sí, ¿no? Al final una escena es un espacio-tiempo con una historia que cuenta, con un conjunto de planos, y esa secuencia sería lo que nos contaría el total. Es decir, estamos en un plano que estamos teniendo una conversación aquí, tenemos una escena que pasa dentro de aquí, y eso imaginar que Fernando está abajo en la calle y está hablando sobre lo que está pasando aquí. Eso lo montaríamos como una secuencia, ¿no? De escena. Es decir, secuencia es más grande que escena. Yo lo he entendido siempre así.
Ahora, teóricos del cine, yo no soy. Teóricos. Yo lo he entendido y lo he Dani, explicado que sé siempre que así. me vas a ver. Dani, Escríbenos. escribe un artículo reflexionando sobre las diferentes escenas barra secuencias. No, pues yo me acuerdo de que ese era como, bueno, lo importante es que todo el mundo esté de acuerdo en llamar a cada proyecto Sí. lo que sea, ¿no? Porque yo me acuerdo que era como un poco confuso, porque uno presentaba el guión llamándolo escena, otro secuencia barra escena barra plano. Era como, ¿dónde estamos? Mm. Pero bueno. Es importante también el tema del encuadre, ¿no? De lo que conocemos siempre Sí. como el plano corto, el plano largo, plano general, primer plano, todo este tipo de cosas que de cara a esto que vamos a ver del plano contra plano adquiere muchísimo más significado y es súper importante cuando estamos hablando de diálogo en una película porque esa forma, el tamaño en sí, el encuadre que tenemos con nuestro plano tiene un discurso en sí mismo. Un primerísimo primer plano nos está dando un discurso muy concreto, nos está diciendo algo muy concreto frente a un primer plano o un plano general. A lo mejor ese primerísimo primer plano, el primer plano, pues da mismos niveles de intensidad, entre muchísimas comillas, pero un plano general ya estaríamos en otra historia. Y en un plano general, esos planos contra planos a lo mejor se diluyen. Entonces, es interesante que se sepan un poco estos conceptos de los diferentes ¿De tipos dónde de viene, planos. no? Exactamente. Como es muy importante de dónde viene el plano contra plano. ¿De qué plano viene el plano contra plano? Valga la Exactamente. redundancia. ¿Cómo se construye ese plano contra plano y cuáles son los planos que son más interesantes para construir un buen diálogo de plano contra plano dependiendo de la temática que estemos trabajando ese plano contra plano? Porque si es puramente informativa, yo puedo tener un plano contra plano de noticias, por ejemplo, donde tengo una imagen desde un lado y otra imagen desde otro, simplemente es para situarnos en un espacio. Pero podemos tener un plano de discurso donde ese plano cada vez sea más corto, y eso está añadiendo una intensidad brutal a la Como escena. los western. ¿no? Claro, Cuando Exactamente, empiezan a- claro. exactamente. De hecho, Exactamente. yo cuando estoy dando esta teoría hablo sobre todo de planos descriptivos, ¿vale? Que son aquellos planos más generales que te sitúan. Después tenemos también los planos más expresivos, que son todo lo contrario, son expresiones de la cara, ese tipo de cosas, gestos con las manos. Y después tendríamos los planos más activos, más de acción, que son a lo mejor los medios planos, que es cuando, por ejemplo, el típico plano americano, que es ese plano donde te sacan, por ejemplo, las pistolas, ¿vale? Claro, es que cuando hablamos de plano es que hay muchas subcategorías. Hay muchas Porque subcategorías. depende del encuadre, depende del movimiento, depende De la de lo que esté pasando, angulación. de la angulación, depende de lo que esté narrando. Claro. Entonces, es importante eso y la manera en que hay esa concatenación de plano, que es lo que yo me acuerdo que Carlos Colón decía, que es uno de mis profesores, el lenguaje secuencial narrativo, ¿vale? De cómo esa concatenación de plano iban construyendo a su vez una historia. Claro. Y como, por ejemplo, imaginad un ejemplo muy sencillo, sale un hombre muy mayor sonriendo y después sale un bebé. Kuleshov. Claro. Dice, bueno, pues aquí es su abuelo, se alegra de verlo. Pero, sin embargo, si ponemos el hombre mayor sonriendo y después un plano de una tarta, pues ya dice, pues mira, pues el tío tiene hambre o va a hacer su cumpleaños o lo que sea. Entonces, estamos ya contando una historia. Tú te estás imaginando ya una historia sin que haya diálogo siquiera. La maravilla del montaje. O sea, el montaje y el discurso que podemos adquirir con el montaje y con la secuenciación de escenas y cómo estimula nuestro cerebro el asociar unas con otras, ¿no? Que es lo Ah. guapo, en verdad, del cine, no Claro. contarlo todo. ¿no? Exactamente. Claro. El espectador y la espectadora den Sí, no, pie a la no- imaginación. No hacer todo súper evidente. Sí, era ¿no? como nuestros primeros cortes, era como, si no sale esto, no se va a Claro, entender. si no hombre. sale que esto, no se va a entender. vea la caja de que se vea el cigarro. lentillas para que se note que... Que se vea cada cara del cigarro para no partir el raco. Claro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Iba a decir otra cosa. Sí. El otro día estuve jugando al The Witcher 3 y a colación de esto, estaban como en un diálogo, en una cinemática, estaban hablando como en un bosque y vi que de repente hacían como un pequeño traveling muy a ras de tierra con las hojas entre medio. ¿Qué os imagináis vosotros cuando veis ese tipo de plano? Es decir, un traveling Imagínate hacia que la se conversación. ve la conversación allí de Al lejos, fondo, ¿no? al fondo, y tú estás viendo cómo por debajo hay una especie de traveling que se entrecruzan las hojas muy a ras de suelo. ¿Qué os Rollo como imagináis? vive un animal, ¿no?
¿Sabéis lo que pasa? Que a mí me ha venido como una escena como de melancolía. Será porque estoy yo un poco melancólica, pero me ha venido como una escena de que de pronto era una conversación. Yo me he cuajado Yo mi estoy melancólico. historia. Yo melancólica de momento. Y me imagino como dos personas hablando y ese plano un poco más lejano con las hojas como dándole un entorno cálido a la conversación que estaban teniendo. O sea, me he ido por completo a otra No, cosa, ¿eh? yo me he ido a lo más racional. A mí me pasó eso también. Yo cuando lo vi digo, cuando ponen ese tipo de plano, para mí se equivocan porque a mí lo que me da es una sensación de que hay alguien escondido Ujú. viendo, que a lo mejor esa persona escondida eres tú mismo el que está jugando. Pero después Sí. utilizas al personaje tú para jugar. Pero ahí lo estaban intentando hacer porque había algún... No, en No, una no, no, cinemática no... era una Bueno, cinemática, te pueden... Era una cinemática que tú lo estabas viendo desde fuera y punto. Cuando Pero- habláis de cinemática es como cuando entra el GTA, ¿no? Y hay una conversación entre las Exacto. dos personas. Sí, Eso cuando es una Aquí parte fuera, en la como que tú, espectador, ¿no? claro, tú Vale. dejas de jugar y ves como en tercera persona. Empiezas a Eso ver es. el... ¿Y qué podría hacer entonces, Antonio? No, nada, que ellos utilizaron ese plano como podrían haber utilizado un cenital o lo que sea. Porque habían fumado lo mismo que yo. Ya está. Entonces, pero me pareció curioso porque, claro, un plano así en cine, o por lo menos a mí, me da a entender que hay algo oculto que los está viendo a ellos. Entonces, yo lo entendí así. Después me di cuenta de que no, que habían utilizado ese plano porque ya está, El porque sí. motográfico estaba ahí, punto. Y ya está, tenían esa cámara por ahí y la utilizaron. Vale. ¿Vale? Bueno, Ahí. y siguiendo con el tema de los planos. Sí. Hemos hablado de el plano general, ¿no, Carmen? Sí, bueno, hemos hablado un poco de las tipologías de planos que hay, que si quieren pues podemos hacer algún capítulo un poco más específico de hablar de este Sí. tipo de cosas, de temas de raccord y demás, pero bueno, si no, por internet hay muchos vídeos ya sobre esto y pueden profundizar un poco, pues nosotros queremos centrarnos en algo mucho más específico del plano contra plano. Pero sí del propio discurso que puedan tener los tipos de planos y del ritmo de montaje también. O sea, a la hora de hacer un plano contra plano, a la hora de montar, cuando hablamos de ritmo, es esa velocidad en la que cambiamos de un plano a otro plano, ¿no? En el momento en el que estamos haciendo, podemos hacer montajes lentos, podemos hacer montajes más rápidos, que nos van a transmitir siempre diferentes emociones. Y eso, en un diálogo, vuelve a ser fundamental. Vuelve a ser un elemento fundamental para mantener la tensión, para generarla, y es muy interesante ver. ¿Os acordáis el inicio de Reservoir Dogs? Yo no lo tengo en mente ahora mismo. Que es como están todos sentados en una mesa Sí. y hay una... Sí. Están un plano contra plano, conversación cruzada. Sí, sí. Ahí. En una nave, ¿no? En la nave, vale, eso, La sí, nave sí. donde están preparando el Sí. atraco. Sí, sí. Yo estaba viendo ahí un par de cosillas y la verdad es bueno, que es bastante interesante el tema sabéis que yo tampoco soy de cine la más cinéfila del mundo, pero a mí en particular es una cosa que me gusta mucho. Cómo se generan los discursos propios dentro del cine, dentro de la escena y sobre todo desde el punto de vista del acting. Porque muchas veces esos planos contra planos la persona no está enfrente y tú tienes que parecer que está enfrente. Entonces ahí hay una parte para los actores y las actrices que me parece también como muy intensa y que mantener, depende de qué plano, es complicado si no tiene una buena técnica actoral. Y Antonio, ¿qué plano contra plano nos ha traído tú hoy? Pues mira, yo he traído, o me gustaría que analizáramos o que viéramos, uno de los cineastas que cuando estuve estudiando me llamó más la atención, que es Yasuhiro Ozu, es un cineasta japonés. Y la verdad que él utilizaba una manera de grabar muy peculiar y una manera de tratar a los actores muy peculiar. Utilizaba actores muy peculiares. De hecho, uno de sus, no me acuerdo del nombre, pero su actor fetiche, por así decirlo, o su compañero actor, desde que solo ha trabajado con él. En un documental que lo hace Wim Wenders sobre Ozu, que se llama Tokyo Ga, por si lo queréis ver. Tokyo Gas. Tokyo Ga. Tokyo Ga. Tokyo-Ga. En ese documental le hacen una entrevista muy emotiva a este actor y él dice que como ha trabajado con Ozu, con el maestro como él le llama, no ha trabajado nunca con otras personas, que lo intentó pero que no fue posible por la manera en la que él dirigía y le gustaba ver las cosas. Entonces, ¿cómo grababa este señor? Pues de una manera muy peculiar. Solo utilizaba un 50 milímetros, un objetivo 50 milímetros. De hecho, tengo aquí un plano puesto que lo pondrán ahora en realización. 50 milímetros y la altura a 90 centímetros del suelo, que es la altura que tiene
una persona meditando, ¿vale? Entonces, ese 50 milímetros, como sabéis, es un objetivo muy similar a la visión humana. Al estar a una altura de la que está una persona meditando, pues te introduce muy bien en lo que viene siendo cualquier historia, porque es como si tú estuvieras allí sentado contemplando. Siempre Utilizaba. De hecho, si vemos así algunas tomas diferentes, podemos observar que siempre es un ángulo de ese estilo, ¿vale? De hecho, es muy peculiar cómo trabajan las miradas de ese tipo. De hecho, estamos viendo solo planos contra planos, ¿vale? Si lo vemos, él utilizaba una serie de técnicas cuando estaba grabando, que es que los ejes de mirada que utilizaba, que de hecho creo que estará en un plano más adelante, ¿vale? Cuando enfocaba a una persona, por ejemplo, ¿veis? Aquí lo que hacía era, le decía al actor que mirara un poco por encima del objetivo y rompía ese eje de mirada entre los actores, ¿vale? Esa era una técnica que él utilizaba y que nadie más utilizaba. Rompía mucho con la manera de hacer cine con Occidente, por ejemplo, ¿vale? Porque este plano que vemos aquí es casi como si nos mirara directamente, pero no. Estás mirando un poquito más para arriba de la un cámara. poco más para arriba y es bastante peculiar. Entonces rompía ese eje de mirada entre los diferentes actores, ¿vale? Siempre cine muy costumbrista del Japón de aquella época, contrastando a lo mejor los valores del pasado con los valores del Japón actual de aquella época. Estamos hablando del año 50, por ahí, ¿no? Estamos hablando de 50, 70 aproximadamente, si no me fallan los números, ¿vale? Entonces, eso, cine costumbrista, esa ruptura del eje, ¿vale? Esos planos a lo mejor que aquí, por ejemplo, que parece casi como de un anime, ¿no? Incluso también me recuerda mucho al anime, una cosa que utilizaba él, que era que en los tiempos de espera o para cambiar entre secuencias, ponía trenes, sí. Y eso hacía que era como, bueno, pasa el tiempo, nos vamos a otro sitio, otro lugar, otra escena diferente. Entonces utilizaba ese tipo de transiciones realmente bastante orgánicas. ¿Podemos ver un poco de...? Sí, podemos ver un poco. Aquí siempre son escenas muy costumbristas. Él aquí está hablando, por ejemplo, del 50 milímetros, de cómo él trabajaba. Siempre los niños los utilizaba muchísimo. Hacía una cosa que era como ridiculizar un poco la figura más maligna, ¿vale? Que eso es algo también muy propio de esa cultura, ¿vale? Entonces, y figuras muy representativas, ¿vale? Y muy tradicionales del Japón de aquella época, ¿ves? Si te fijas, acaba de hacer como un contraplano ahí, ¿vale? Y resulta bastante extraño porque ha roto el eje. Sí, totalmente. De hecho, no lo habíamos hablado antes, lo del tema del eje, ¿no? El eje de 180 grados, ¿no? Ese eje de mirada donde tienen que estar las cámaras en una parte para que no se nos genere para que podamos entender que esas personas están una enfrente de la otra y están teniendo un discurso y tenga coherencia lo que es la escena en sí. Hombre, yo creo que lo del eje era como un poco para el pasado, ¿no? Yo creo que ya estamos tan acostumbrados a la narrativa audiovisual, a ver películas y demás, que da igual donde nos ponga el eje que nuestro cerebro está concebiendo que es una conversación. Mientras tenga cierto sentido, claro, porque ¿no? si ponemos una cámara ahora aquí detrás y me están viendo a mí mirarte para ti y luego ponen desde otra cámara y sigues tú estando en la misma posición que yo, ya no habría ese discurso. Parece que estamos hablando los dos hacia la pared. Va sobre todo en esa parte que estamos diciendo ahí. Pero sí que es verdad que ya los ejes no son tan, vamos a llamarlo normativos, ¿no? Han evolucionado mucho, hay mucha más experimentación. Lo hemos visto ahora mismo y esto no es de ahora. O sea, no es una cosa que acaba de pasar. Hay gente que experimenta en cine y que juega precisamente con romper ese eje. ¿Habéis visto el corto Tía, no te saltes el eje? Sí. De hecho, yo es una cosa que suelo poner bastante en clase. Solía poner bastante en clase. Ya no lo pongo tanto. Prefiero explicarlo yo porque creo que lo tengo tantas veces visto. ¿no?
Pero si alguien lo quiere ver, está en YouTube, es un corto que hicieron tiene bastante tiempo, la verdad, porque Creo que quiero es recordar que Estudiantes, estaba ¿no? hasta casi en 4/3, no me acuerdo. Sí, creo que sí. está en cuatro veces. Y se puede ver, tía, no te saltes el eje, creo que es. Es divertido y se entiende muy bien lo que quiere decir el eje. O sea, no sé si llegaron Sí, a ganar sí. algún premio Sí, de está cortos, muy bien. pero en las aulas audiovisuales ha sido algo que seguro que se ha utilizado mucho. Dale un poquito a play, Antonio, a ver cómo narraba Ozu. Estos son algunos fragmentos de diferentes películas, ¿vale? Y a él pues le gustaba, sobre todo, hay una película muy buena cuenta. Una película que a mí me gusta mucho, que es la obra por la cual fue más reconocido, que es la de Cuentos de Tokio, ¿vale? Y que ahí se ve, digamos, un poco cómo chocan las costumbres del Tokio tradicional con las costumbres de los hijos, que los hijos de esa familia, pues, se marchan, Vuelven. se marchan ya a la ciudad, no vuelven a ver tanto a los padres, entonces eso como que choca mucho con la cultura tradicional porque los padres pues estaban acostumbrados a cuidar de sus padres y a seguir manteniéndolos dentro del núcleo familiar. Entonces ese paso de lo tradicional a lo moderno, donde el hijo ya se muda a una gran ciudad a trabajar como ejecutivo, a crear ya su familia y a estar fuera, digamos, de ese ambiente más familiar. Entonces, no solo ya con un acercamiento al cine, sino también a la cultura y a la manera en la que trabajaban otros grandes directores, ¿sabes? Sobre todo porque es muy diferente al cine de la época que nosotros hemos estado acostumbrados a consumir, que es muy diferente al actual nuestro, pero este es todavía mucho más diferente. También trabajaba con niños, trabajaba de una manera muy peculiar con ellos. Entonces, pues, es bastante interesante, ¿sabes? Bueno, esperamos que hayáis aprendido, ¿no? A diferenciar el plano contra el Esperamos plano. que hayáis aprendido, que os haya llamado la atención todo lo que hemos hablado sobre Ozu, que os animéis, por ejemplo, a ver alguna película. Eso sí, no la vayáis a poner Un domingo después de un festival. esperando algo que os vaya, que sea como una película de acción, ¿por qué no? Porque es más contemplativo que otra cosa. Sí, es poesía visual, ¿no? Sí, es mucho más poético. Son como haikus audiovisuales, Sí. por así Que me gusta decirlo. un haiku, ¿eh? También, si no, pues, siempre se habla mucho con el tema del plano contra plano de los hermanos Cohen, ¿no? De cómo se construye el discurso, cómo construyen el discurso los hermanos Cohen. Si hay alguien pues también interesado, pues puede ver alguna película y ver un poco cómo funciona ese plano contra plano en un cine, vamos a llamarlo un poco más mainstream, por así Sí. decirlo. Bueno, Carmen, ¿y alguna película para recomendar de los hermanos Coen? A ver, de los hermanos Cohen, películas completas, pues sí podemos ver bastante. De hecho, en España se hizo muy conocida aquella que hizo Javier Bardem, No Country for Old Men, la de No es París para viejos, creo que era la traducción en español, que ahí creo que recibió un Oscar, puede ser, No tengo o ni estuvo idea. nominado o algo por el estilo. Y bueno, que estuviera nominado y demás habla bastante de lo que es la interpretación y sobre todo de ese discurso que se genera en la película, que bueno, es una buena película. Pero bueno, tienen más, ¿no? Había Fargo. Fargo. O Brothers. La de Lebowski. Gran Lebowski, la verdad, es Fargo, me gusta muchísimo. Yo, de hecho, creo que la tengo en DVD por ahí. La serie de Fargo es muy buena, que Sí, creo que también. está... No sé si la primera está dirigida por los Coen y ya luego las otras dirigidas por otros directores. La cuarta temporada de Fargo está guapísima. ¿En qué Está plataforma súper está? guapa. Creo que está en Prime. Y ahora, bueno, cuando yo la vi estaba en Prime. Tú sabes que eso va cambiando, pero... Sí. Bueno, pues este ha sido nuestro séptimo podcast de la segunda temporada, en el que hablamos plano contra plano. ¿Séptimo? ¿Séptimo? ¿Octavo? ¿Noveno? Un décimo. ¿Dónde estáis? ¿Habéis venido? ¿Quién estáis allí al otro lado? Era para ver si estaban atentos y atentas a decir al séptimo, ¿no? Que nada, que seguimos subiendo contenido a las redes sociales, seguimos generando nuestro canal de Patreon, donde hay contenido exclusivo para aquellas personas que quieran seguir formándose en el audiovisual, que seguimos compartiendo nuestro podcast. Y nada, que tengáis buenas tardes y Tarde, noche, mañana, madrugada. a la hora que nos escuchen, vean o produzcan. Exactamente. Así que nada, nos vemos en los próximos programitas y vamos recogiendo el telediario.
Nos vemos la próxima semana.